Esta es una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. ¿Qué tal? Ya iniciamos esta emisión. Gracias por acompañarnos una semana más. Bienvenidos a este primer programa de octubre, ya iniciando la recta final del año. Esperamos que ya estén listos para pasar un buen rato aquí en Comunidad INEA Radio. Gracias por permitirnos acompañarles una semana más. Nosotros somos Alejandra Cruz López y Francisco Ortiz Mendoza, muy contentos de arrancar esta emisión y por supuesto con toda la actitud que requiere iniciar el último trimestre de 2020. Vamos a escuchar qué es lo que les preparamos el día de hoy. Esto es Comunidad INEA Radio. Hoy, en Comunidad INEA Radio, conoceremos las efemérides del mes. 2 de octubre no se olvida. Hablaremos del Día Internacional de la No Violencia. Disfrutaremos la melodía Días de Risueño de la Banda Filarmónica Municipal de Totontepec, Villa de Morelos. Escucharemos la leyenda de la mano de la reja. En El Sabor de mi Pueblo, conoceremos más sobre el achiote y aprenderemos una rica receta. Y en Círculo de Lectura les presentaremos el libro El Arte de Amar de Erich Fromm. Así arrancamos esta emisión con toda la información que tendremos a lo largo del programa, pero como cada inicio de mes, no podemos comenzar sin conocer los hechos, personajes y acontecimientos que sucedieron el mes de octubre en la historia de México y el mundo. Para eso le damos la bienvenida a Víctor Lagunas desde el estado de Morelos, así que pongan mucha atención y vamos a escuchar las efemérides. Efemérides. Estamos en el antepenúltimo mes del año y faltan menos de 90 días para que termine el 2020. Y no podemos iniciar octubre sin hacer un recuento de las efemérides del mes. ¡Comenzamos! El 2 de octubre recordamos a los caídos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la lucha por la democracia en el año de 1968. Un día después, pero de 1875, nace en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Murillo, destacado pintor mejor conocido como Dr. Alt. Ese mismo día, pero de 1890, nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Emilio Portes Gil, presidente de México de 1928 a 1930. El 4 de octubre de 1855, el general Juan Álvarez es nombrado presidente interino de la República en Cuernavaca, Morelos. En 1813, el 5 de octubre, el general José María Morelos decreta la abolición de la esclavitud en Chilpancingo, Guerrero. Ese mismo día, pero de 1910, Francisco I. Madero promulga el Plan de San Luis, en el que convoca a tomar las armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. El 7 de octubre de 1913, fue asesinado el senador Belisario Domínguez, crítico y opositor del gobierno de Victoriano Huerta. Esta misma fecha, pero de 1994, el satélite mexicano de comunicaciones Solidaridad 2 fue colocado en órbita. El 10 de octubre de 1824, toma posesión Guadalupe Victoria, primer presidente de los Estados Unidos mexicanos, y 2 días después, en 1968, se inauguran los 19º Juegos Olímpicos en el Estadio Olímpico Universitario. Además, se conmemora el Día de la Raza, fecha del descubrimiento del continente americano por el navegante Cristóbal Colón en 1492. El 16 de octubre de 1832 nace en la Ciudad de México Vicente Riva Palacios, destacado político, escritor y militar liberal. También el 16 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación. Un día muy importante para la igualdad fue el 17 de octubre de 1953, cuando las mujeres mexicanas adquirieron plenitud de derechos civiles y políticos. Ese día también conmemoramos el Día Mundial para la Eliminación de la Pobreza. El 19 de octubre de 1810 se promulga el decreto de Miguel Hidalgo sobre la abolición de la esclavitud. Ese mismo día, pero de 1945, muere el general Plutarco Elías Calles, general revolucionario y presidente de México de 1924 a 1928, y en 1970 muere el general Lázaro Cárdenas del Río, revolucionario y presidente de México de 1934 a 1940. El 20 de 1943
se emite el decreto que establece la versión oficial del himno nacional mexicano. El día 22 de octubre de 1920, José Vasconcelos presenta el proyecto de ley para la creación de una Secretaría de Educación Pública Federal. El 27 de 1918 nace Álvaro Galvez y Fuentes, locutor, periodista, abogado y guionista, promotor de la alfabetización por radio y la telesecundaria. Y por último, pero no menos importante, el 30 de octubre de 1873 nace en Parrás de la Fuente, Coahuila, Francisco I. Madero. Estas son solo algunas de las efemérides del mes de octubre. Ahora que ya están más informados, no se vayan, porque tenemos más en Comunidad INEA Radio. Yo soy Víctor Lagunas, los espero pronto con más información. Muchas gracias, Víctor, por traernos esta información y mantenernos informados de los acontecimientos que han ido construyendo la historia de nuestros días. Ahora ya conocen algunos datos para comentar con sus familiares y amigos. Vamos ahora a nuestra siguiente sección con un tema delicado. Un acontecimiento que sucedió hace 52 años, pero que sigue presente en la memoria de miles de mexicanos. Hoy, Vero Ruiz, desde Puebla, nos habla de el famoso 2 de octubre de 1968. Reportaje. México no olvida uno de los episodios más tristes de su historia moderna, aquel donde cientos de jóvenes estudiantes y simpatizantes al movimiento que se gestaba durante la segunda mitad de 1968 fueron víctimas mortales de un acto de autoritarismo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A 52 años de lo sucedido, la noche del 2 de octubre de 1968 está presente en el corazón y en la mente de las y los mexicanos. Cualquier relato de aquella tarde del 2 de octubre evoca, inevitablemente, las luces de bengala que interrumpieron el atardecer e iluminaron súbitamente la plaza donde se habían congregado, acomodados entre las ruinas, más de 6,000 estudiantes y simpatizantes. Esas luces marcaron, literalmente, la historia mexicana. Muchos artículos sobre el tema mencionan que el entonces presidente de México del 68, Gustavo Díaz Ordaz, dio la orden a su ejército de exterminar a ciudadanos dignos que se manifestaban pacíficamente en la plaza de Tlatelolco y se vieron sorprendidos por los sonidos discordantes de las balas, por los gritos de dolor de quienes sintieron su piel alcanzada por la realidad, una realidad que les gritó que para el Estado, ser joven, ser estudiante y ser consciente era ser criminal, que les dijo con balas y luces de bengala que la acción popular y el organizarse y manifestarse podía y pudo acarrearles golpes, violencia, desaparición y muerte. El pliego petitorio del movimiento estudiantil se componía de 6 puntos: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, que dictaba el delito de disolución social y sirvió como instrumento legal para reprimir a los estudiantes, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiola y A. Frías, indemnización de los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto y deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Conforme avanzó el tiempo, la relación entre ambos bandos se volvió cada vez más tensa. De la brecha construida por los jóvenes en el 68, emergieron como semillas fértiles el coraje, la indignación, la rebeldía, la organización, que regadas con sangre, ideas nuevas y acciones concretas del pueblo han dado origen a diversos y múltiples movimientos y luchas que continúan hasta el día de hoy, mostrando que otros mundos son posibles cuando el pueblo se une para crear, cuando el pueblo se defiende y resiste, cuando el pueblo toma conciencia y se levanta. Es un día de luto que consuela a la patria por aquellos que perdió y le da esperanza a los que siguen luchando. Por increíble que parezca, en México, a diferencia de lo ocurrido en las dictaduras del sur del continente, nunca hubo ni un juicio ni castigo. Por eso el 2 de octubre no se olvida, porque no se olvida el 68, como no se olvidan otros hechos que han sucedido en nuestro país y que han cobrado la vida de cientos de personas. Desde Puebla, les envío un gran saludo
Yo soy Vero Ruiz y regresamos a Comunidad INEA Radio. Gracias, Vero. Sin duda, recordar este tipo de acontecimientos nos permite no repetir los mismos errores. Enviamos un saludo a ti y a todos los compañeros del Instituto Estatal, allá en Puebla. Te esperamos la próxima semana. Y hablando de temas que nos ayudan a crecer como seres humanos y por lo tanto a generar mejores comunidades, hoy Connie Torres nos comparte una reflexión sobre el Día Mundial de la No Violencia. Vamos a escucharla y regresamos aquí a Comunidad INEA Radio. Pensemos juntos. La educación en y para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y sobre todo la no violencia que conlleva a la paz es el origen del Día Internacional de la No Violencia, con el compromiso de defender la paz y el entendimiento entre personas de distinta procedencia y modos de pensar. El 2 de octubre es el aniversario de nacimiento de Mahatma Gandhi y se tomó esta fecha como homenaje al líder del movimiento de la independencia de la India, pionero en la filosofía de la no violencia, por sus actos políticos y de justicia social. La Organización de las Naciones Unidas nos comparte este año parte del texto del profesor Gene Sharp de su obra Las políticas de las acciones no violentas. La acción no violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. La acción no violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. Es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva. Mientras que la no violencia es frecuentemente utilizada como sinónimo de pacifismo, desde mediados del siglo XX el término de la no violencia ha sido adoptado por muchos movimientos para el cambio social que no se centran en la oposición a la guerra. El INEA conmemora a todos estos luchadores por una justicia sin violencia, por una sociedad más libre en pensamiento y reflexión, ya que tenemos que entender que como humanos somos distintos. Cada sociedad, cada región y cada forma de pensar se manejará de diferente forma según los intereses y culturas de cada uno. Pero siempre tenemos que respetar al otro, porque esa diferencia nos hace únicos e irrepetibles. Una sociedad con violencia siempre llevará a una desigualdad mayor. Trabajemos juntos por una cultura de educación y de no violencia. Soy Connie Torres y los invito a continuar escuchando Comunidad INEA Radio. Muchas gracias, Connie. Es importante poner este tema sobre la mesa, pues la violencia genera violencia y en un mundo tan acelerado como el que vivimos, es importante que exista la prudencia, la tolerancia y la empatía para resolver los conflictos de manera pacífica y en armonía. Si quieren saber más sobre este tema, pueden consultar algunos de nuestros módulos educativos, que son los materiales con los que trabajamos en el INEA y que pueden encontrar, descargar y consultar en internet. Algunos de estos títulos son Aprendamos del conflicto, también hay otro que se llama Claves para trabajar en armonía o Manejo mis emociones. Si quieren consultar estos materiales pueden ingresar en cualquier buscador la frase Cursos y Materiales INEA y ahí encontrarán todos los títulos que seguramente serán de gran ayuda. Si requieren más información, recuerden que pueden llamar al teléfono 800-0060-300. Vamos a hacer una pausa musical antes de iniciar la segunda parte del programa, así que levántense de su lugar, estírense un poco, mientras escuchamos juntos Días de Risueño, de la Banda Filarmónica Municipal de Totontepec, Villa de Morelos. Disfrútenla con nosotros.
Ya regresamos aquí a Comunidad INEA Radio. Esperamos que hayan disfrutado esta canción que es parte del archivo musical del INPI. Y antes de continuar con las siguientes secciones, vamos a compartirles nuestras redes sociales y datos para que puedan estar en contacto con nosotros, además de participar en algunas dinámicas que subimos. Tenemos una cuenta en Facebook, ahí pueden encontrarnos como @INEANacional. En Twitter, una más que dice @INEAMX. Y por último tenemos una cuenta en Instagram que es INEA-MX, INEA-MX en Instagram. A través de nuestras redes estamos encantados de poder leerlos y recibir sus comentarios, sus sugerencias y por supuesto, ¿por qué no?, sus quejas también. Compartan con nosotros a través de estas redes algún cuento, algún platillo de sus comunidades, alguna anécdota. Por ahí deben de tener alguna buena historia para compartirnos. Así es que por favor háganlo para poderlo incluir en alguna de nuestras secciones. Así es, o por qué no una historia de sus comunidades, como la que hoy nos comparte Leonardo da Silva. El día de hoy nos platica aquí en Leyendas para Soñar el cuento de la mano de la reja. Vamos a escucharla. Leyendas para soñar. Se cuenta que en la ciudad de Morelia, en la calzada de San Diego, existe una casa donde llegó a vivir don Juan Núñez de Castro, con su esposa doña Margarita Estrada y su única hija Leonor. Pero solo era hija de don Juan, pues Margarita era su segunda esposa. Mujer que constantemente humillaba a Leonor, quien tenía una belleza inigualable. Un día a Morelia, entonces Valladolid, llegó un noble de la corte del virrey, quien en un paseo conoció a Leonor y se enamoró perdidamente. Pidiéndole permiso para cortejarla, ella aceptó y se vieron en una ventanilla del sótano de la casa donde Leonor dormía, porque su madrastra no quería que mostrara su belleza en ningún lugar. La tenía encerrada. Así pasaron los días de romance, hasta que doña Margarita los encontró y cerró toda ventana, dejándolos sin comunicación alguna. Pero él no sabía qué había pasado, porque tuvo que salir corriendo a arreglar asuntos del reino. Nadie sabía que Leonor estaba prisionera. Los días pasaron y ella seguía encerrada. Buscando comida para mantenerse para su amado, sacaba una mano por la ventanilla para implorar limosna. La gente ya rumoraba de la mano que salía por la reja, pero doña Margarita se había encargado de disipar todos los rumores. El enamorado, después de un largo viaje, regresó buscando a Leonor. Cuando llegó a su casa se encontró con el padre, quien la mandó buscar. Fue allí cuando la encontraron muerta. Su gran amor le dio sepultura, vestida de novia, y tanto doña Margarita como su padre y los criados fueron enviados a prisión. Se dice ahora que en la reja del sótano se ve una mano pálida y descarnada que implora por caridad diciendo: un pedazo de pan por el amor de Dios. Esta leyenda es la muestra de que el amor no solo es inspiración para libros, series y películas. Existen en todo el mundo grandes mitos y leyendas en donde el amor es el principal ingrediente, aunque en esta ocasión es un poco agridulce, ¿verdad? Yo soy Leonardo da Silva Vieira, espero que hayan disfrutado de esta historia y que nos acompañen la próxima semana para escuchar más Leyendas para Soñar. Regresamos a cabina de Comunidad INEA Radio con Alejandra y Francisco. No le cambien. Muchas gracias, Leonardo, y así iniciamos el mes de las historias de terror, ¿verdad? Estaremos pendientes de los próximos programas para escuchar las que nos platicarás, que seguro nos dejarán con la piel chinita, como nos sucedió con esta. Bien, llegamos a la sección culinaria del programa, en donde siempre se nos abre el apetito con los platillos que Pati Tirado nos presenta. Y seguramente hoy no será la excepción, porque nos hablará de una especia muy especial dentro de la comida mexicana: el achiote. ¿Lo conocen? ¿Han probado ustedes algún platillo aderezado con el achiote? Bueno, pues por supuesto nos va a compartir Pati Tirado la historia del achiote y además una rica receta. El sabor de mi pueblo.
Una de las principales características que enorgullece a todos los mexicanos es la cantidad y variedad de platillos típicos que tiene nuestro país, todos con diferentes matices de sabores y olores. La mayoría de la comida mexicana se prepara mediante la combinación de condimentos que le da su sabor único y especial, y uno que es fundamental en nuestra cocina es el achiote, una especie que le da el sabor característico a la comida típica mexicana, y mezclándolo con otros ingredientes se obtiene el adobo, el cual se puede utilizar para sazonar cualquier tipo de carne roja o blanca. También es conocido por su deliciosa combinación en recetas como pollos asados y la famosa cochinita pibil. El achiote proviene del náhuatl achillot, que significa tintura roja, aunque también recibe otros nombres según los diferentes grupos étnicos. En Brasil se conoce como urucú. Se utilizó durante la época prehispánica como planta medicinal, ingrediente principal para rituales, como repelente natural para los insectos y para decorar el rostro en varios pueblos indígenas de Centroamérica y Sudamérica, como pintura en murales o códices. Gracias a su color intenso, tiene muchas propiedades y actualmente es conocido por su uso en la cocina como condimento. Usualmente se utiliza la pasta de achiote para marinar carnes. El achiote es el responsable del color rojo en las comidas como el arroz, pollo pibil, adobado, pollo asado, tamales y la deliciosa cochinita yucateca. Hoy les compartiré la receta de pechugas adobadas con achiote. Vamos a necesitar 1 kilo de pechuga de pollo, 100 gramos de achiote, 2 dientes de ajo picados, 1,5 taza de naranja agria, hojas de plátano pasados por fuego, sal y pimienta negra al gusto. Para comenzar, precalienta el horno a 180 grados centígrados. Mientras disuelve el achiote con el jugo de naranja, agrega la cantidad de sal y pimienta que consideres necesaria y marina las pechugas con la mezcla de achiote. Entre más tiempo las deje reposar, su sabor será más intenso. En un sartén calienta el aceite, incorpora el ajo y sofríe durante unos minutos. Aquí pasa las pechugas de lado a lado, cubre el refractario con las hojas de plátano, acomoda las pechugas de pollo y baña con el resto de la mezcla de achiote. Tapa con las hojas de plátano y hornea las pechugas durante 15 minutos hasta que queden suaves. Sirve y acompaña con cebolla morada, frijoles y vegetales de la temporada. Yo soy Patricia Tirado y te invito a que nos sintonices. Te compartiré más recetas aquí en tu programa Comunidad INEA Radio. Ahí tienen una rica receta más para preparar en casa. Muchas gracias, Pati. Te esperamos la próxima semana con más de los deliciosos platillos que nos presentas en cada emisión. Y bien, antes de despedir el programa, vamos a escuchar nuestra última sección. Hoy, Yareli Gamiño nos hablará de El arte de amar. ¿Ya leyeron este libro? Bueno, pues si no lo han hecho, pongan mucha atención porque Erich Fromm es especialista en esto del amor, del desencuentro, de los enamorados. ¿Está usted enamorado? Bueno, pues ponga mucha atención porque esto es El arte de amar de Erich Fromm. Círculo de lectura. El arte de amar de Erich Fromm. Erich Fromm nació en Frankfurt, Alemania, el 23 de marzo de 1900. De origen judío, estudió Derecho y después Sociología en la Universidad de Heidelberg. Es hasta nuestros días ícono de la psicología y la filosofía por sus comprensiones hacia el mundo. En su obra El arte de amar, la idea principal es que el amor que tenemos o que podemos dar es la respuesta para todos los problemas. Nos habla de cómo podemos amar con técnicas, ya que él nos habla del amor como un arte, y como todo arte necesita disciplina, constancia y responsabilidad para poder dominarlo y obtenerlo de una manera madura. Fromm dice que la primera dificultad que se encuentra a la hora de amar son las premisas falsas y equivocadas sobre el amor y las compara con lo que debería ser, que muchas personas piensan que amar es fácil, y lo más difícil es encontrar a quien amar. Los seres humanos nunca pueden vivir en una completa soledad. Cada persona intenta escapar de su soledad, porque vivir en la separación del mundo les provoca una gran angustia. Cuando una persona renuncia a sí mismo, para convertirse en el instrumento de algo o alguien ajeno, ésta intenta escapar de su soledad, dándole todo su ser a otro individuo. Fromm considera que una forma madura de amar es cuando dos personas se convierten en uno, pero aún siguen siendo dos, que la verdadera capacidad de amar es dar sin esperar nada a cambio, aunque al dar amor sincero también significa recibirlo.
El arte de amor nos habla que en el amor no solo basta con amar. Este sentimiento implica el cuidado, la responsabilidad y el respeto. En el mundo actual existen demasiadas formas de pseudoamor que son causantes de la desaparición del verdadero. También está la clase de amor idólatra, que consiste en idealizar muchísimo a una persona para al final desilusionarse. Para llevar a la práctica el amor, el autor dice que la única forma de amar es amando, pero también son necesarios factores como la disciplina, la concentración y la constancia. Este autor niega la teoría de que nacemos con la capacidad de amar. Por el contrario, señala que para amar hay que aprender todo primero. En sus palabras, el primer paso es tomar conciencia de que el amor es un arte, así como la vida es un arte. Si queremos aprender a amar, debemos proceder de la misma manera que debemos proceder si queremos aprender cualquier otro arte, como la música, la pintura, la carpintería o el arte de la medicina o la ingeniería. Los invito a leer esta obra y conocer más sobre el amor. Gracias por acompañarme en este círculo de lectura. Yo soy Yareli Gamiño y los espero la próxima semana con más de este maravilloso mundo de los libros. Muchas gracias, Yareli. Sin duda es un libro que vale la pena leer, ya sea en físico o a través de internet. Además pueden consultar otras obras de este autor. Ahora sí, llegamos al final de esta primera emisión de octubre de Comunidad INEA Radio. Los esperamos la próxima semana con más información. Por lo pronto, nos despedimos desde la Ciudad de México, Alejandra Cruz López y Francisco Ortiz Mendoza en los micrófonos. Marisela Calderón, como siempre, estuvo en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velázquez en la realización. Víctor Lagunas, Yareli Gamiño, Vero Ruiz, Connie Torres y Leonardo da Silva en los reportajes especiales. Además, Patricia Tirado, Ricardo Vergara y Javier Bonilla en la investigación, con el respaldo siempre de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA y por supuesto de nuestros aliados del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. Gracias a todos los operadores del Sistema Nacional de Radiodifusoras Indígenas y Culturales del INPI. Recuerden que tenemos una cita aquí en Comunidad INEA Radio la próxima semana. Los esperamos. Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI.